Hola, Arturo Morales Tirado les saluda desde San Miguel de Allende, Guanajuato, México, en una emisión más de Tesoros de la Frontera Tierra Adentro. En esta ocasión continuaremos hablando del valor excepcional que tiene San Miguel Viejo y ahora lo haremos en su capítulo número 6, describiendo su patrimonio virreinal tangible e intangible, este patrimonio centenario, sobre todo el virreinal, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Lo haremos como en todos los demás capítulos en forma sucinta, pero tratando de hablar precisamente de lo que lo hace auténtico, único, irrepetible y excepcional. En ese sentido, vamos pues a comenzar este viaje y su valoración acerca de la frontera tierra adentro desde San Miguel Viejo. En este mapa, si recuerdan, es un mapa de la época virreinal del siglo XVI, de 1580. Podemos ver el camino real de tierra adentro, precisamente trazado en las líneas rojas. Del lado derecho se ve el sol del oriente, y ese era el camino que venía de Chichimequillas, pasando por Jofre, Buenavista, Puerto de Nieto y llegando precisamente a San Miguel Viejo. Y por el otro extremo inferior derecho, o sea, el lado sur oriente, se ve el camino que venía de Querétaro por Jurica, Montpaní, Jalpa, Cañajo y de ahí Valle del Maíz y llegar precisamente a la plaza principal de San Miguel de Allende, pero antes pasar a San Miguel Viejo. Y por otro lado tenemos en el lado sur, justo en la parte más baja precisamente de este mapa, el trazado del camino real que venía precisamente de Pátzcuaro, Acámbaro, los apaseos, Comonfort, al antiguo Chamacuero, el paso de Chamacuero, hoy paso Puerto de Calderón, hasta San Miguel Viejo. Entonces podemos ver la encrucijada que representaba este San Miguel Viejo ya desde el siglo XVI como un enclave fundamental. Con el tiempo, en 1542, se dice la crónica, más por la tradición, sobre todo católica, que se presenta Fray Juan de San Miguel y viniendo de Uruapan, pasando por Acámbaro, los apaseos, etc., y viene con él huestes de uno de los fundadores de Acámbaro originalmente, casi una década antes, que va a ser ni más ni menos que Nicolás de San Luis Montañés, y en esta ocasión ya viene acompañado con su sobrino, un guerrero experto otomí. Ellos eran otomíes de Jilotepec y habían sido parte fundamental en la alianza contra los españoles, primero en la conquista y fundación de San Juan del Río y Querétaro, en la batalla mítica del Sangremal, ahí hoy en el Cerro de la Santa Cruz, y desde luego van a ser importantísimos en la fundación de este San Miguel Viejo 1542. En el 45 se quema esta capilla de vara y de adobe, y en el 46 se descubrirán el mineral de Zacatecas. Hay un intento de nuevo por fundar un presidio con una era, y se empieza también a la edificación de esta capilla, y en el 1555 se localiza la Beta Madre de Guanajuato. Es en este momento entonces que se decide sí o sí fundar de nuevo este San Miguel Viejo con el presidio, pero ya con el tiempo se moverá la antigua población de San Miguel de los Chichimecas a la actual villa de San Miguel, hoy San Miguel de Allende. En esos años, de cualquier forma, se empiezan a construir los basamentos para una pequeña capilla que hoy en día se encuentra justo en la parte poniente de lo que es la capilla de indios de San Miguel Viejo, la antigua capilla de San Miguel de los Chichimecas, y también llamada la capilla de San Miguel de los Casqueros. Con el tiempo se van haciendo reformas, modificaciones, ampliaciones a estos templos, y ya a mediados del siglo XVII, entrados ya los 1640, 1650, se va a tener básicamente la planta de esta iglesia que representa la capilla de indios de San Miguel Viejo.
Esta capilla se va a ubicar justo al lado oriente de lo que va a ser o de lo que es el sitio arqueológico de San Miguel Viejo. Y los frailes franciscanos aprovechan la cercanía con el presidio que está al noroeste de este templo, y también van a establecer una era justo al lado poniente, un poquito norponiente de esta capilla de indios. Y en torno a la capilla se empiezan a establecer los caseríos, y en torno al arroyo de las Canchinches los sitios de cultivo para esta comunidad de indígenas. De tal suerte que empieza entonces a prosperar precisamente estas construcciones, pero antes de ello había sido ya de entonces parte de un calendario de horizonte para la observación de equinoccios, de solsticios, de puntos cenitales al paso del año. Y los indígenas van a hacer entonces de este templo una orientación hacia el este, hacia la salida del sol, y a partir de esta, justo en la parte alta central de la capilla, se van a establecer precisamente los puntos de observación con algunos cerros, como es el cerro de la Cruz, me parece que es del Perdón, encima del cerro del Malanquín, que por cierto, ahí también tenemos otro sitio arqueológico cercano. En fin, se van a establecer una serie de miradores. Esta cruz del Perdón, no sé si es la Cruz del Pueblo o del Perdón, se los debo, ya lo precisaré con tiempo. Pero bueno, en torno a este cerro, que es donde está el cerro del Malanquín, a un lado del cerro del Malanquín, se establece el marcador para la observación del solsticio de verano. Y para establecer la salida del sol en los equinoccios, se traza frente a la fachada principal de la capilla, incluso por fuera del atrio original, se va a trazar un calvario. Y este calvario va a ser el marcador para observar los equinoccios. Y justo hacia el lado sur este de la fachada principal de la capilla de indios se va a establecer otro calvario. Más bien, este calvario ya tiene existencia, algunos dicen que por lo menos de 800 años antes de que se fundara precisamente este templo. Y este calvario es un calvario hecho de algunas rocas enormes. Se ve relativamente sencillo y pequeño, pero es un calvario de más de 2 metros, 2 metros 20 centímetros aproximadamente. Tiene su parte basal hacia la tierra, tiene una ventana de rituales precisamente, y va a tener en la parte alta pues esta formación fálica típica de estos calvarios. Y va a ser muy muy interesante que en el juego de las luces vamos a tener formas, para muchos, formas de estos guardianes calvarios, que a la vez eran marcadores astronómicos y parte importantísima en la ritualidad de la cosmovisión anual que tenían los indígenas mesoamericanos. Estas son entonces construcciones que van a ser mestizas, pues porque, entre otras cosas, van a estar mezclando precisamente parte de los antiguos tradiciones prehispánicas mesoamericanos, y por otro lado se van a imponer ya construcciones que aparentemente son más europeas. Tenemos aquí este calvario, que es el de los equinoccios, justo al este de la fachada principal de la capilla de indios de San Miguel Viejo, y vean de nuevo su parte basal en la parte baja, haciendo la tierra con el inframundo. Luego viene su ventana de rituales y su formación fálica en la parte superior, marcando estas partes de la dualidad en la cosmovisión mesoamericana del supramundo y el inframundo, y nuestro nivel para hacer los rituales. Es interesante observar esta imagen porque la inundación de 1998 justo llegó hasta este calvario, y este calvario está en la cota de los 1851 metros sobre el nivel del mar, que es justo la cota de nivel de inundación que va a estarse ya utilizando como parte de la protección civil, entre otras cosas, para delimitar hasta dónde llegan las aguas
en casos extraordinarios de la presa Allende y sobre todo del arroyo de las Cachinches, que es un poco más alto en su cauce en el cruce con San Miguel Viejo, justo a los 1500, a los 1851 metros sobre el nivel del mar. En fin, siguiendo con estas construcciones y edificaciones virreinales, también no hay que olvidar que ya desde el mapa de 1580 aparece precisamente el presidio, que era un fuerte de avanzada militar justo cuando se estaba abriendo el camino real de tierra adentro. Y entonces aquí tenemos ya parte de lo que queda de este presidio. Con el tiempo se ha ido modificando, hay una serie de intervenciones, incluso ya con materiales del siglo XX. Ahí se ven esas dalas de acero y concreto, algunos marcos también de las puertas. Originalmente era solamente el muro para protección, no aparecen en estas imágenes, pero se cuenta también con los contrafuertes cilíndricos que son típicos del siglo XVI en estas construcciones. Y por otro lado, como les decía, la iglesia hoy en día, el templo presenta una serie de diferentes cámaras. Esta se le conoce como la sacristía, pero justo en la parte sur de esta sacristía, que estas linternillas ven hacia el norte, hacia la estrella polar, hacia la Osa Mayor, que para la cosmovisión mesoamericana representaba el inframundo a través de Tezcatlipoca. Pero bueno, detrás en la parte sur hay un camerino muy interesante con la impronta de una cruz, que muchos lo refieren a estas primeras edificaciones, posiblemente ya desde el siglo XVI o los primeros años del siglo XVII. En fin, se van a empezar a construir estas edificaciones con mucho velando la ritualidad de la cosmovisión mesoamericana, pero hoy sobrevive hasta la fecha parte de esta fachada, que es de lo más interesante. Aquí para algunos está ni más ni menos que el calendario ritual mesoamericano de 13 meses, de 20 días, con 260 días. También se ven alternadas a manera de sinuosidad serpenteante entre las alas de estos querubines, el color de los rayos del sol, por cierto, pues precisamente parte de esta dualidad del supramundo, de la parte seca del ciclo anual, que sería otoño-invierno, y debajo de estas alas se ven unas líneas blancas del color de los brillos de la luna, ¿no? Y con esto tendríamos estas partes de la dualidad. Al final tenemos 6 querubines al lado norte, 6 querubines al lado sur, y la figura de un Cristo otomí mestizo espectacular, y encima de ellos, cubriéndoles, están precisamente 2 arcángeles que, como no tienen sexo los ángeles, perdón, pues en este caso tienen así como una especie como de pijama muy interesante. Era una forma velada de poner parte de del sistema de creencias mesoamericano, pero con formaciones católicas. Es muy brevemente y muy sucintamente algo de lo que les podemos comentar antes de pasar y decir que, bueno, en este siglo XVI y después durante todo el virreinato se establecerán también en forma intangible una serie de festividades, de ceremonias, rituales muy mestizas, con mucha raíz y raigambre precisamente mesoamericana, como es, entre otras cosas, la recepción de comunidades fuera de esta principal, que era San Miguel Viejo, y su recepción a medianoche. Obviamente se les daba una limpieza al espíritu antes de llegar al sitio sagrado, hoy en día del atrio de estas capillas indios, que semejaban también estos patios hundidos de los templos prehispánicos mesoamericanos de la zona, también para algunos otros. Y en esta ritualidad, dirigiéndose a los 5 rumbos del universo, el este, el oeste, el norte, el sur y el centro, se daba comienzo a estas fiestas patronales o estas fiestas rituales de 3 días y 2 noches, incluida la velación previa. Y justo en la madrugada del día principal, pues se
tejían las custodias, los súchiles, parandes, etcétera, y con esto se iba tejiendo también la comunidad, ya que el tejido era no solamente con la comunidad anfitriona, sino también con las que venían de visita. Y los calvarios servían para poner frente a la entrada principal, frente al altar principal, frente a la fachada principal, precisamente las imágenes de las ánimas, que podrían ser en pequeño cruces, santos o incluso imágenes pintadas de estas ánimas, justo las cruces sobre todo, y también algunas de las cruces, los crucifijos y algunos de los santos incluso, a veces santos como San Isidro Labrador, como Santiago, tenían dibujadas ánimas de precisamente los antiguos guardianes de todas estas tradiciones sincréticas que a la fecha se siguen conservando en algunos otros capillas de indios de la subcuenca alta del río Laja. En fin, tenemos ahí todo un mundo enorme. Simplemente quisimos resaltar la importancia de este patrimonio natural, cultural, tangible e intangible de San Miguel Viejo. Por el momento nos despedimos de ustedes, no sin antes invitarlos a que se suscriban a este canal y le den me gusta si este ha resultado de su agrado. También les comentamos que en el próximo capítulo, el 7, hablaremos de este patrimonio excepcional de San Miguel Viejo, ya a partir de lo que ha ocurrido en el siglo XX. Y junto con ello estaremos terminando esta serie de 7 videos en torno al valor auténtico, único, irrepetible y excepcional de San Miguel Viejo en el municipio de San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato, en nuestro querido México. Hasta entonces, antes agradecemos también sus comentarios y el que compartan este contenido con familiares, amigos o interesados en el tema. Recuerden, en el próximo capítulo hablaremos del siglo XX en el valor auténtico, único, irrepetible y excepcional de San Miguel Viejo. Hasta entonces.